Hola, mi nombre es Luis Concha. Soy investigador del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero no estamos en la Ciudad de México, estamos en Querétaro, en el campus Juriquilla. Primero que nada quiero agradecer muchísimo el haberme dado esta oportunidad de platicarles lo que a mí me gusta hacer en la ciencia y que he titulado como la insoportable necesidad de ver. Yo soy médico de formación, aunque en realidad ya tiene rato que no me dedico a dar consulta, sino más bien me dedico a hacer investigación clínica. Más recientemente ya me he adentrado a hacer un poco más de investigación en modelos animales, es decir, en ratitas, en ratones, pero la mayoría de mi trabajo ha sido tratando de entender qué es lo que pasa en el cerebro de algunas personas con algún tipo especial de epilepsia, que es epilepsia del lóbulo temporal, y la manera en que lo he enfocado mi investigación es tratar de entender cómo existe una anormalidad de la conectividad del cerebro, las conexiones que hay entre diferentes áreas del cerebro en estos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Pero lo que me ha llevado a esta búsqueda de epilepsia es lo que lleva de título mi plática, esta insoportable necesidad de ver, porque a mí me gusta ver imágenes, del interior del cuerpo humano, y me gusta mucho pensar que existen maneras de lograr este tipo de imágenes de manera no invasiva, sin necesidad de andar cortando a nadie, y que podamos ver el interior del cuerpo humano, lo cual puede servir tanto para diagnósticos clínicos como también para investigación, que es lo que yo hago. En esta imagen lo que estamos viendo es una representación en forma de caricatura de lo que es el cerebro humano adentro del cráneo, adentro de la cabeza. Sin embargo, pues esta es una representación idealista en la cual pues no corresponde mucho con la realidad. Obviamente que no tenemos cerebros naranjas y que emitan luz, ni cabezas azules. Pero lo que queremos es encontrar técnicas que nos permitan llegar a esto sin necesidad de hacer algo como esto, que es el tener que sacar el cerebro de la cabeza de una persona. Esto obviamente no se puede hacer en la condición natural. Esto, por ejemplo, aquí estamos viendo a estas personas que están seguramente trabajando en un laboratorio de disección anatómica en el cual están aprendiendo las diferentes partes del cerebro, y podemos ver pues que lo están tomando con dos manos. Ese es el tamaño real de un cerebro, es un cerebro de a de veras, extraído de alguna autopsia de algún paciente, y la gente que está alrededor evidentemente está estudiando las diferentes partes de este cuerpo. Aquí tenemos a uno de los profesores que le está enseñando a los diferentes estudiantes cómo disecar, es decir, cómo separar las diferentes partes de este cerebro para poder estudiarlas con mayor detalle y poderlas ver. Entonces, así es como clásicamente uno aprende, y siempre ha aprendido, anatomía macroscópica, es decir, lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Esta es la manera habitual de podernos acercar al cerebro, pero claramente no es la mejor manera de acercarnos a los cerebros de las personas vivas. Otra manera en la que se puede uno acercar al cerebro de personas vivas es mediante la cirugía. Durante una neurocirugía, como podemos ver en esta imagen, pues lo que se trata de hacer es pues encontrar algún problema que pueda tener el cerebro de esa persona e idealmente corregirlo. También esta no es una manera ideal para hacer un diagnóstico, y mucho menos para hacer investigación, porque pues claramente estamos afectando mucho la integridad de la pobre persona que está siendo sometida ante esta neurocirugía. Cuando la persona lo necesita por alguna patología, por alguna enfermedad, pues la cosa cambia, y entonces la cirugía es en beneficio directo del paciente, pero no es en beneficio directo de los investigadores. No podemos andar haciendo esto de manera ética cuando nosotros queremos aprender algo acerca del funcionamiento del cerebro humano. Necesitamos buscar mecanismos no invasivos. Uno de los primeros acercamientos que hubo a esto pues fueron los rayos X, que ya tienen más de 100 años que se descubrieron. Este señor Wilhelm Röntgen en 1895. 100 años después yo estaba empezando la carrera de medicina en 1995, por eso nunca se me va a olvidar que a mí me tocó el centenario de los rayos X,
y que ahora me dedico a imagen. No me dedico a los rayos X, pero sí a esta misma insoportable necesidad de ver que tenía Wilhelm Röntgen, que descubrió que los rayos X, una radiación rara, que por eso le puso la letra X, era capaz de penetrar al cuerpo y proyectarse sobre una película especial, y que al revelarla se podían ver los huesos y diferentes partes internas del cuerpo humano. Los rayos X, por supuesto, los seguimos utilizando hasta la actualidad. Son de suma utilidad en el día a día en los hospitales, sobre todo, por ejemplo, para ver una fractura. Son muy útiles, y utilizados con cautela y con poca frecuencia, pues no son mayoritariamente malos. Pero cuando lo hacemos mucho, el problema de los rayos X es que pueden producir mutaciones en el ADN y por lo tanto provocar cáncer, algunos tipos de cáncer. Entonces tratamos de limitar la exposición del cuerpo humano a los rayos X en la medida de lo posible. Insisto, una pierna rota, pues obviamente a uno le van a hacer una radiografía, porque la dosis de rayos X que se va a depositar no es mucha, pero estar haciendo resonancia, rayos X a cada rato, pues sí puede producir un problema muy grave, como es el caso del cáncer. Entonces, nuevamente, para investigación, si lo vamos a querer estar haciendo mucho, los rayos X no nos sirven de mucho. Además de que para ver el cerebro, que eso es lo que a mí me gusta ver en el cuerpo, a mí me gusta ver el cerebro y tratar de entender cómo funciona, porque estoy en un instituto de neurobiología, pues ver el cerebro no se puede ver en rayos X, porque como podemos ver aquí en esta radiografía que estamos viendo de lado, se ven los dientes en la parte inferior de la imagen y se ve la bóveda craneal, el cráneo, la parte superior. Pues el cráneo es hueso, ¿sí? Y en un adulto este hueso es suficientemente grueso como para no permitir el paso de los rayos X, de tal manera que no vemos el cerebro adentro de ese cráneo. Entonces, pues solamente nos va a servir este tipo de imágenes para ver si existe alguna fractura, por ejemplo, en el cráneo, pero eso no es exageradamente interesante en términos neurobiológicos, así que nuevamente los rayos X no nos sirven mucho para estos fines. De manera de curiosidad, la imagen que estamos viendo aquí es de Jack Ruby, que fue el que asesinó a Lee Harvey Oswald, que él, por su vez, asesinó a John F. Kennedy. Entonces esta radiografía se hizo como un intento de sus abogados para demostrar que él estaba actuando bajo algún efecto de alguna enfermedad neurológica y que no había pensado sus actos cuando asesinó a Lee Harvey Oswald. Pues evidentemente no sé si ese fuera el caso, pero una radiografía de este tipo no les iba a servir mucho, ni para argumentar ni a favor ni en contra de una enfermedad neurológica de este señor Jack Ruby. Los rayos X, en su versión más avanzada, vamos a decir, se convierten en los rayos, en la tomografía axial computarizada, que en los años 70 fue descrita, fue inventada por este señor y sus colaboradores, el señor Godfrey Hounsfield. La tomografía axial computarizada lo que hace es tomar muchas imágenes de rayos X desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, y mediante una computadora rearmar todas esas imágenes para formar lo que viene siendo un corte, de ahí la palabra tomografía, porque tomos es corte. Entonces forma cortes en lo que podemos ver la estructura interna del cerebro, y aquí podemos ver una de las primeras tomografías que tomó este señor Gottfried Hounsfield, y abajo podemos ver un tomógrafo muy moderno en el cual pues podríamos tomar imágenes de mucho mayor calidad. El problema de la tomografía son dos: es que sigue utilizando radiación ionizante, potencialmente que puede producir cáncer, y la otra es que su único mecanismo de contraste, es decir, qué brilla y qué no brilla, su único mecanismo de contraste es si los rayos X atraviesan o no atraviesan el tejido que estamos tratando de ver. Entonces sigue siendo muy útil, se utiliza prácticamente todos los días también en la clínica, pero para investigación nos ofrece poca flexibilidad. Cosa muy diferente cuando hablamos ya del tema que a mí me apasiona, que es la imagen por resonancia magnética. Estas imágenes también se desarrollaron en los años 70 a la par que la tomografía axial computarizada,
Fueron 3 personas clave los que desarrollaron toda la tecnología necesaria y la teoría de fondo para poder realizar este tipo de imágenes. Fueron Peter Mansfield y Paul Atterbury, y también Raymond Damadian. A los primeros 2 les dieron el premio Nobel de Medicina en el año 2003. Por alguna razón no le dieron el premio Nobel también al doctor Raymond Damadian, que sin duda alguna también tuvo mucho que ver con el desarrollo de esta tecnología, de este método de imagen. Podemos ver en la parte superior derecha de la imagen una imagen del cerebro de una persona adulto joven, en el cual se ve la parte del cerebro. Es como si hubiéramos tomado verdaderamente un cuchillo y hubiéramos cortado pues alrededor de la nariz hacia atrás y cortáramos toda la cabeza. Esto es un cortecito de 1 milímetro de espesor apenas, y se pueden ver las diferentes partes del cerebro. Se ve incluso cómo viene desde la parte inferior de la imagen, se ve cómo viene subiendo la médula espinal y se convierte en el bulbo raquídeo, en el tallo cerebral, y hasta arriba podemos ver las diferentes partes del cerebro. Y en la parte posterior, atrasito, a la izquierda de la imagen de lo que viene siendo el tallo cerebral, podemos ver también muy bien el cerebelo. En la parte inferior izquierda de nuestra diapositiva lo que vemos es un resonador magnético muy moderno, como uno de los que estamos utilizando aquí en el Instituto de Neurobiología aquí en UNAM. Una de las ventajas que tiene la resonancia magnética es que tiene muchos mecanismos de contraste, pero antes de hablar de ellos me gustaría poner en perspectiva qué tan poderoso es un resonador magnético. Para que nosotros podamos tener imágenes de resonancia magnética necesitamos un imán muy potente. Para ponerlo nuevamente en perspectiva, más o menos les platico. La unidad con la que medimos qué tan potente es un campo magnético es la unidad que se llama Tesla, por un científico muy famoso que es el responsable de la corriente alterna que utilizamos hasta la actualidad. Entonces, un Tesla es una unidad de medida. Un resonador magnético moderno tiene entre 1.5 y 3 teslas, como podemos ver abajo a la derecha. En comparación con nuestro planeta, que sabemos que tiene un campo magnético que es capaz de jalar una aguja para que apunte hacia el norte, y eso le llamamos brújula, nuestro planeta tiene alrededor de 30 a 50 microteslas, es decir, milésimas de teslas. Así que un resonador magnético moderno tiene entre 80 y 120 mil veces la potencia del campo magnético de todo nuestro planeta, pero contenido en un solo aparato. Eso es un campo magnético sumamente potente. Tan potente que lo que va a hacer es que los campitos magnéticos que se generan alrededor de las partículas que se llaman protones, adentro de muchos de los átomos que tiene nuestro cuerpo, todas estas pequeñísimos imancitos que se producen, todos estos pequeños imancitos que se producen, lo que van a hacer es alinearse, igual que como lo hacía una brújula, se alinean hacia el norte del campo magnético poderosísimo que generamos, que le llamamos el campo magnético principal de nuestro resonador, que está representado con la flecha verde. Y estos imancitos que hay alrededor de cada uno de los protones de los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo hacen un bailecito alrededor del campo magnético principal que le llamamos el fenómeno de precesión. Este fenómeno de precesión lo estamos viendo más o menos bailar ahí en la diapositiva alrededor de un cono, alrededor de la flecha verde. Resulta que cada uno de los elementos de la tabla periódica que son capaces de mostrar el fenómeno de precesión lo hacen a una frecuencia específica. Y para fortuna de todos nosotros, el hidrógeno le gusta precesar a una frecuencia que resulta caer en el rango de la frecuencia modulada, es decir, el radio FM, como cuando escuchamos nosotros en el radio. Y eso significa que la radiación que se produce no es una radiación ionizante y por lo tanto no provoca cáncer. Eso es una enorme ventaja. Y la otra ventaja es que el hidrógeno está
sumamente abundante en nuestro cuerpo, en todos los tejidos, pues porque el hidrógeno es parte fundamental del agua. Hay 2 hidrógenos y un oxígeno en cada molécula de agua, y todo nuestro cuerpo está compuesto de muchísima agua. El 70% de todo nuestro cuerpo es agua. Entonces eso quiere decir que tenemos muchísima agua y muchísimos hidrógenos en nuestro cuerpo. Si nosotros hiciéramos un cubito de 1 milímetro por lado en el cerebro, encontraríamos que tenemos 3 seguido de 19 ceros, moléculas de agua, en ese cubito de 1 milímetro por lado. Y adentro de ese cubito también encontraríamos 250,000 neuronas. Pongo el ejemplo de 1 milímetro porque esa es habitualmente la resolución que tenemos para poder ver imágenes de resonancia. Entonces, siempre que nosotros vemos un cubito, hay que pensar que adentro de él hay 250,000 neuronas más o menos cuando estamos hablando del cerebro. Ahora, el fenómeno de resonancia magnética es muy bonito porque estos circulitos que estoy representando ahí naranjas son los protones que tenemos en los núcleos de los átomos de hidrógeno, y las barritas blancas son los campitos magnéticos producidos alrededor de este mismo protón. Pues resulta que todos entre todos interactúan y todo el mundo voltea a ver para donde le da la gana. Eso no nos sirve de mucho, pero cuando ponemos a estos protones en presencia del campo magnético principal del resonador, es decir, cuando metemos a la persona al resonador, todos estos campos magnéticos se alinean como si fueran brújulas. Entonces, eso hace que estén precesando todos estos pequeñitas barritas de imanes alrededor del campo magnético principal, que está representado por la flecha gris grandota. Si nosotros conocemos la frecuencia de precesión, lo cual se puede predecir con bastante precisión gracias a unas fórmulas matemáticas que existen, nosotros podemos predecir cuál es la frecuencia de precesión y entonces, mediante una antena común y corriente de radiofrecuencia, producir esa misma frecuencia, y entonces ahora estos átomos se caen y voltean a ver a la antena que está emitiendo a esa radiofrecuencia, como si les llamara ahora más la atención esa radiofrecuencia en específico. Y cuando nosotros apagamos el emisor de radiofrecuencia, pero tenemos todavía prendido el campo magnético principal, todos nuestros barritas de imán van a querer regresar a su posición original, que es la que les gusta más, que es voltear a ver hacia el norte del campo magnético principal del resonador. Resulta que cuando hacen esta trayectoria de regreso ver hacia el norte, regresan la radiofrecuencia que nosotros habíamos inyectado. Lo padre es que cuando nosotros inyectamos una radiofrecuencia, nos la regresan modificada dependiendo del entorno magnético que está viviendo cada uno de estos hidrógenos, y este entorno magnético está modificado particularmente por el tejido en el cual están estos átomos de hidrógeno. De esta manera, la radiofrecuencia que nos va a regresar va a contener información acerca del tejido mismo. Lo interesantísimo de la resonancia magnética es que podemos utilizarla en cualquier parte del cuerpo. Arriba a la izquierda tenemos imágenes de lo que viene siendo toda la columna vertebral. La podemos ver desde la base del cráneo hasta el sacro y el coxis, y se puede ver toda la columna, e incluso adentro de la columna podemos ver la médula espinal, que son nervios. La imagen superior derecha muestra un corazón y podemos verle bien la anatomía a ese corazón, y abajo en colores podemos ver lo que viene siendo la aorta y los riñones que están siendo nutridos por la sangre que viene de esta enorme arteria. Entonces, la resonancia magnética tiene la enorme ventaja de que se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo. En el cráneo, en el cerebro, que es la parte que a mí me interesa, una de las ventajas también es que, además de darnos muchísima nitidez anatómica, muchísimo contraste entre las diferentes partes del cerebro, podemos tener diferentes tipos de contraste, es decir, que no todo siempre se va a ver igual, blanco o gris. Podemos tener en este otro ejemplo, en el que, por ejemplo, la parte más brillante corresponde al líquido cefalorraquídeo, que es la parte que está adentro de los ventrículos y es esencialmente agua, y se ve muy, muy brillante. Me regreso a esta otra y podemos ver que eso que se veía muy brillante,
ahora se ve muy oscuro. Este juego del contraste es muy útil en la clínica y en la investigación para poder sacar información referente a diferentes estados patológicos del tejido o para ver cómo evoluciona a lo largo de la vida las diferentes estructuras del cerebro. No solamente se hace imagen de resonancia en humanos, también se puede hacer imagen de resonancia en animales. Arriba a la izquierda tenemos una imagen de un cerebro de rata, ¿sí? Y se ve, la resolución de esto es de menos de 1 milímetro, es decir, cada píxel de la imagen tiene alrededor de 50 o 60 micras. Eso es mucho más pequeño que el espesor de un cabello humano, entonces hay mucha resolución para poder ver con mayor detalle todo lo que tenemos en el cerebro de estas ratitas. La imagen superior derecha, estamos viendo el corazón de una rata, justo en el centro de la imagen, y cortado desde otra manera, también podemos ver el corazón de este animalito. Me regreso a la imagen de los humanos para ejemplificar cómo mediante resonancia magnética podemos obtener cortes como se nos antoje en la anatomía. Arriba a la izquierda tenemos un corte que le llamamos coronal, es decir, estamos cortando como de arriba hacia abajo, como si fuéramos a cortar, separar la nariz del resto del cuerpo, por ejemplo, lo podemos imaginar así. Entonces eso es un corte coronal. En un corte sagital, arriba a la derecha, ¿sí? Como si cortáramos de la nariz hacia la nuca, ¿sí? Y podemos ver un corte axial, como si cortáramos transversalmente el cuerpo, en la parte de abajo a la izquierda. Igual entonces en el corazón de esta ratita, que tiene un corte de un tipo en la imagen superior derecha y otro corte en la imagen inferior izquierda. Insisto, todos estos cortes los hacemos sin necesidad de realmente utilizar ningún tipo de cuchillo, sino simplemente por la manera en que utilizamos la resonancia magnética. Ahora les voy a platicar de lo que a mí me gusta ver, sobre todo en el cerebro humano, que es lo que llamamos la sustancia blanca. Un pequeño viaje por lo que viene siendo la anatomía de las neuronas es que las neuronas que podemos ver arriba a la izquierda, las neuronas tienen un cuerpo que está representado en verde, que tiene un núcleo, y de ese cuerpo sale un cable que se llama axón, que está representado en azul y que puede o no estar recubierto por esta sustancia que se llama mielina, que le provee como ciertas propiedades aislantes que mejora la capacidad de transmisión eléctrica y por lo tanto transmisión de información entre un lugar a otro. Entonces los axones son los cables que salen de los cuerpos de las neuronas. Estos axones son los responsables de llevar los potenciales de acción, es decir, el flujo de información a lo largo de las diferentes neuronas para comunicarse unas con otras. En la imagen caricaturesca que tenemos abajo, lo que estamos viendo es como si fueran rayos eléctricos en rojo viajando alrededor de estos axones, ¿sí? Entonces a mí me interesa mucho ver los axones porque son como las carreteras de información que tenemos en el cerebro. De nada sirve que diferentes partes del cerebro estén actuando si no se pueden intercomunicar entre ellas. Para poder tener nosotros funciones, por ejemplo, cognitivas, el que podamos pensar, el que podamos hablar, necesitamos la acción concertada de varias partes del cuerpo y esto se logra gracias a la intercomunicación a través de los axones. Por eso a mí me interesa mucho investigar este tipo de sustancia blanca en el cerebro. Si nosotros hacemos un corte, ahí estamos viendo un cerebro a la izquierda arriba, que tiene un plano ahí virtual, ¿sí? Que están mostrándonos un corte coronal, ¿sí? Que lo podemos ver ahora en la imagen de en medio, que nos muestra la sustancia gris, que es la parte más periférica, la parte de afuera de todo nuestro cerebro, y más oscurita en esta representación vemos la sustancia blanca. En cualquier imagen de resonancia magnética, y no se diga en tomografía, la sustancia blanca se ve homogénea, es decir, se ve toda del mismo color. Pero si nos acercáramos con un microscopio, lo que veríamos son un montón de estos axones acomodados como en fascículos, como en haces, como en bultitos, como si fueran cables de teléfono, que cuando nosotros los cortamos nos damos cuenta que no es un solo cable, sino son muchos cablecitos, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo muchos axones que están juntitos en estos fascículos, en estos haces de sustancia blanca.
Se conoce desde hace mucho que no todos van para el mismo lado, que hay diferentes fascículos que viajan a interconectar diferentes partes del cerebro humano. Por ejemplo, aquí estamos viendo en azul lo que se llama el fascículo longitudinal inferior, que intercomunica el lóbulo temporal con el lóbulo occipital. Este fascículo es muy importante para llevar la información visual a diferentes etapas de su percepción. Por ejemplo, desde que se reconoce lo más básico de que si hay luz o no hay luz, o que si hay rayas o no hay rayas en el lóbulo occipital, hacia partes más complejas, como para saber si es una cara o si algo se está moviendo en la imagen que estamos percibiendo. Entonces, este fascículo longitudinal inferior es un ejemplo que tenemos aquí. El cíngulo es el otro que estamos viendo en blanco en la parte más superior de la imagen. Esto clásicamente se conoce, pero obviamente para poder verlo, pues había que hacer disecciones, es decir, separar parte por parte, y uno de los métodos más bonitos para hacer esto es el método de Kingler, que aquí en México el campeón de esto es el doctor Pérez Cruz, que está en la Facultad de la Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y allí podemos ver uno de sus ejemplos que tiene de la disección de los diferentes fascículos de sustancia blanca. Pero obviamente esto solamente se puede hacer a través de obtención de cerebros de cadáveres. Esto no lo podemos hacer en cerebros humanos, pero la resonancia magnética nos permite hacerlo. La resonancia magnética nos permite hacer una técnica que se llama tractografía, que lo que podemos hacer es que a través del estudio del movimiento de las moléculas de agua mediante resonancia podemos reconstruir fascículos virtuales en todo el volumen cerebral. Entonces aquí podemos ver algo que se obtuvo verdaderamente de un cerebro humano en la condición viva. La persona que está ahí en ese cerebro, de hecho soy yo, entonces no me pasó nada afortunadamente, y lo que podemos ver es que hay diferentes sitios de sustancia blanca que están intercomunicando diferentes áreas del cerebro. Ahora, la verdad es que esto parece un plato de espagueti y como que no nos da mucha información. Tenemos que hacer lo que llamamos disección virtual para saber cuáles son las áreas del cerebro que se intercomunican y cuáles son las vías de comunicación que están llevando. Entonces tenemos como por ejemplo este que se llama el tracto córtico espinal, que empieza en la parte más superior del cerebro. Lo podemos ver en el panel B. La parte más superior del cerebro es en donde están los comandos motores, ¿sí? Que es donde estamos dándole la información que tiene que culminar en nuestros músculos para que nos podamos mover, y este tracto córtico espinal viaja de manera superior inferior. Entonces, a través de una disección virtual podemos decirle que del plato de espagueti que estamos viendo en A, tenemos que escoger solamente aquellas regiones que pasen por las regiones 1, 2 y 3 en el panel D, abajo a la derecha. Y pues solamente hay un fascículo de sustancia blanca que hace eso, que es el tracto córtico espinal. Aquí hay otras disecciones que hizo mi colega y amigo, el doctor Eric Pasalle, aquí en la unidad de resonancia magnética de la UNAM, en Juriquilla, y podemos ver diferentes fascículos de sustancia blanca, como la vía corticoespinal nuevamente, el fascículo arqueado, el cuerpo calloso que intercomunica las dos mitades de nuestro cerebro, el fascículo uncinado que comunica el temporal con el frontal, etc. ¿Sí? Entonces estos son algunos ejemplos de lo que podemos lograr mediante tractografía a través de resonancia magnética. Una de sus aplicaciones, por ejemplo, a nivel de la clínica o a nivel también de investigación, es, por ejemplo, si hubiera un tumor en el cerebro que está representado aquí en esa bola roja muy grande. Una cosa que quisiera saber un médico, sobre todo un neurocirujano, es si la vía de comunicación, por ejemplo el tracto córtico-espinal, fue desplazada por el tumor o si fue tomada e infiltrada por el tumor, porque el tratamiento de eso va a ser muy diferente dependiendo de estas dos condiciones. Entonces la tractografía, por ejemplo, aquí nos está permitiendo ver que hay un desplazamiento de la vía en respuesta a la invasión de este tumor, pero esto va a ser más fácil para hacer una disección del tumor sin necesidad de cortar los cables, los axones, que van a darle un problema mayor al paciente si eso se hace. Entonces este paciente podemos pensar que va a tener un pronóstico menos malo en caso de que se le haga una cirugía. Bueno, pues esto es una vista muy
somera de la manera en que nosotros podemos acercarnos al cerebro de una manera no invasiva para poder estudiar las diferentes maneras que se intercomunican las partes del cerebro mediante la sustancia blanca. Aquí de fondo, ya para terminar, ese soy yo, mucho gusto, y podemos ver una representación de mi sustancia blanca nuevamente, y todo esto obviamente se logra de una manera no invasiva, de una manera que no tenemos que cortar nada, y de tal manera que esto es una verdadera ventana hacia el cuerpo humano, no solamente en el cerebro, yo me enfoco mucho en eso porque a eso me dedico, pero en cualquier parte del cuerpo se pueden utilizar técnicas de resonancia magnética. Ha sido un gusto poder platicarles de esto, estoy muy agradecido y muy honrado de que me hayan invitado a platicarles de esto. Lamento mucho no poder estar con ustedes en persona, pero espero que en ocasiones futuras tenga yo la oportunidad de conocer ese lugar tan bonito en el que están ustedes ahorita sentados y conocer más, mucho más acerca de ustedes. Esto es solamente una manera en la que yo puedo compartirles lo poco que yo sé, pero me quedo con muchas ganas de aprender todo lo que ustedes tienen que enseñarme. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes. Mi nombre es Luis Concha, del Instituto de Neurobiología de la UNAM.